Hablemos de datos, episodio 21. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. Han pasado ya varios meses desde que decidí iniciar con este proyecto del podcast Hablemos de Datos. Debo admitir que aunque los números de oyentes aún no alcanzan mis expectativas, el número de ellos sí aumenta día a día, lo cual pues me emociona bastante y me motiva a seguir grabando audios, ya que como todos deseo que mis episodios lleguen cada vez a un número mayor de personas. El día de hoy he pensado que teniendo un podcast que habla de datos, no he hecho mención a datos asociados a los podcasts, y pues que en un acto de justicia poética debía hablar algo al respecto. Así que, sin más ni más, hablemos de podcasts. ¿Alguna vez ustedes han pensado lo paradójico que debe ser buscar el significado de la palabra diccionario en un diccionario? Y sin embargo, pues ahí está. Aunque todos los que estamos aquí sabemos que es un podcast, puesto que estamos escuchando uno en este momento, lo que nos interesa saber es que el fenómeno podcast forma parte de lo que se ha dado por llamar la cuarta revolución industrial de la humanidad. Y bueno, antes de continuar y para no dejarlos con la duda, la primera revolución industrial se dio en el siglo XIX con la aparición de la máquina de vapor y el auge del carbón y todo lo demás que tenemos ahí. La segunda revolución industrial sucede al principio del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se hace masivo el uso del acero, del petróleo, de la electricidad. La tercera revolución industrial pues ocurre en los años 80 cuando el computador personal empieza a aparecer en todos los hogares. Y pues hasta que estamos entrando en la cuarta revolución industrial, llegamos a un mundo donde la información se empieza a integrar a nuestra vida cotidiana. Así como lo oyen, toda esta locura de redes sociales, de los GPS, las videollamadas, los análisis en Big Data, las fábricas autónomas, el Internet de las cosas, obviamente los podcasts y mucho más, forman parte de la cuarta revolución industrial. Es curioso porque en una conversación que tuve el día de ayer llegamos a la conclusión de que los grandes cambios tecnológicos no suceden cuando aparece un nuevo invento, como la máquina de vapor o el computador, sino que realmente los grandes cambios suceden es cuando este invento es apropiado por la sociedad. Por ejemplo, la red de Internet fue inventada en el año 1969, pero realmente viene a tomar fuerza y se convierte en un eje que mueve al mundo 30 años después, casi con el inicio del nuevo milenio. Y pues nada, volviendo al tema del podcast, definamos qué es un podcast. Es un archivo de audio que se transmite a través de Internet para que usuarios de todo el mundo puedan descargarlo, oírlo y compartirlo en diferentes tipos de reproducciones, muchas veces en reproductores portátiles. El tema de podcast se creó en el año 2004 pensando en la creación de lo que podríamos llamar blogs de audio, es decir, los blogs que tenía todo el mundo, pero ya no escritos, sino para escuchar. Y pues para aquellos que estuvimos alguna vez metidos en el mundo de los blogs, adquirieron su identidad propia, debido a que muchas personas se encontraron en el podcasting. El podcasting es la tarea de hacer podcast, una plataforma para hacer lo que todos quieren y que yo también quiero en este caso, y es ser escuchado. Y hay podcasts de cantantes que comparten sus canciones, de científicos que divulgan sus nuevos conocimientos, de simposios y de congresos donde se construye todo el nuevo conocimiento, de educación donde la gente aprende nuevas cosas, hay conferencias, programas de entretenimiento, visitas guiadas a lugares lejanos y lugares exóticos, museos que nunca visitaremos físicamente, grabaciones de libros que la gente lee los libros y los graba y los transmite a través de los podcasts, y hasta podcasts que hablan de podcasts. Y es que pues, hay podcasts de todo lo que uno se puede imaginar. Hay tantos que hasta hay uno que habla de datos. A marzo de 2020, la firma Nielsen informó que existían en el mundo más de 1,5 millones de programas de podcast, que sumaban en conjunto más de 34 millones de episodios publicados en más de 100 idiomas. Como se dan cuenta, es una locura este tema de los podcasts. Pero ¿cuál es ese potencial de los podcasts? Yo en lo particular encuentro dos que vale la pena resaltar de muchos que existen. El primero es que el formato auditivo permite al ser humano de hoy escuchar un podcast al mismo tiempo que desarrolla otras tareas. Muchos de los podcasts que he escuchado yo en mi vida los he escuchado, por ejemplo, mientras voy de la casa al trabajo o mientras me devuelvo del trabajo a la casa. El podcast me ha permitido aprovechar esos tiempos muertos para aprender algo nuevo, para conocer el mundo o simplemente para entretenerme. En el 75% de los hogares del mundo alguien ha escuchado un episodio de podcast alguna vez en su vida. Y por lo menos en el 50% de los hogares lo oyen frecuentemente.
Me llega a mí a la mente esa nostálgica referencia que quizás algunos tenemos en esas épocas en las que la familia se sentaba toda junta alrededor del radio a escuchar la novela, a escuchar La Doctora Corazón, a escuchar Calimán, La Ley contra Lampa. Los más jóvenes estoy seguro que no saben de qué estoy hablando. Pero bueno, hoy creo que he echado mucha carreta y he dado pocos datos. Ya mencioné que el 55% de las personas han escuchado un podcast en su vida y que el 37%, es decir, más o menos uno de cada 3 seres humanos del mundo, ha escuchado un podcast en el último mes. Y un 24%, es decir, más o menos uno de cada 4, ha escuchado un podcast en la última semana. Y ya un 6% de las personas son lo que yo he dado por llamar ávidos fanáticos de los podcasts. Es decir, que los podcasts para el 6% de las personas forman parte de su rutina diaria. Una actividad que en realidad yo, por ejemplo, disfruto es descargarme un par de episodios de podcast, más o menos que sumen 1 hora o 1 hora y media, y salir a dar vuelta en una bicicleta. Ahí estoy entrenando el cuerpo y estoy entrenando la mente. Y pues, dada esa información, les cuento dónde se oyen los podcasts. En el 2020, el 49% de los podcasts se estaban escuchando en casa. Aunque debemos tener en cuenta pues que esta cifra se ve un poco alterada porque estamos en una emergencia sanitaria y pues la mayoría estamos confinados en casa trabajando, enseñando o aprendiendo o grabando podcasts. Entonces pues digamos que la cifra no afecta un poco. Sin embargo, el 22% de los episodios se están escuchando mientras la gente se desplaza en el tránsito y un 15% de los podcasts se escuchan cuando la gente está en el trabajo. El 14% restante de los episodios se escuchan en diferentes actividades, como por ejemplo cuando la gente está en el gimnasio haciendo ejercicio, muchas personas salen a meditar, a caminar y buscar un rato de esparcimiento, contacto con la naturaleza, escuchando un podcast, o también en actividades tediosas como son esperar en una fila para ser atendido en un banco o en el médico o en una entidad pública. Pues así como todos ustedes ya me están oyendo, son oyentes de podcast. Y estoy aquí mirando en las estadísticas que deben tener en promedio o deben estar en promedio suscritos a unos 7 programas. Es decir, que aparte de Hablemos de Datos, escuchan otros 6 más. Y al menos el 80% de ustedes escuchan todo el episodio hasta el final. En el caso de Hablemos de Datos, me dicen las estadísticas del podcast que el 92% de los oyentes escuchan los capítulos en su totalidad. Entonces, llamemos una escucha al momento en que cada episodio es escuchado una vez. Es decir, ¿qué es un programa? Un programa es un grupo de audios del mismo tema, grabado generalmente por la misma persona. A cada audio lo vamos a llamar un episodio. Y cada vez que alguien escucha ese episodio, lo vamos a llamar una escucha. En términos generales, de cada 10 escuchas, 7 se realizan a través de dispositivos móviles, como lo son teléfonos celulares o tablets, y 3 a través de computadores fijos o portátiles. ¿Y qué es lo que la gente escucha? Porque pues con toda esta revolución de escuchas, algo tienen que escuchar mucho. Lo que más les gusta a la gente son los programas de comedia, lo que los hace reír, lo que los hace divertirse. Pero seguido muy de cerca por programas de educación y en tercer lugar por programas de noticias. Aunque pues estas cifras van variando con el tiempo y varían de forma vertiginosa, ya que desde el año 2015 la población que escucha podcast aumenta en un 157%. O sea que si hoy somos 1 millón de escuchas o de oyentes de podcast, en un año, dentro de un año, seremos más de 1,5 millones. Y pues claro que estas cifras y todo esto que estoy mencionando no ha sido ignorado por las empresas. Las empresas de noticias, los medios de comunicación, incluso las marcas comerciales de productos de consumo como el jabón, el champú, la ropa y todo lo demás están creando podcasts. ¿Por qué? Porque es que a la gente le gusta más suscribirse a los podcasts y se suscriben con mayor facilidad que lo hacen, por ejemplo, suscribirse a Netflix. Entre los países donde la gente más oye podcast está pues en primer lugar Corea del Sur, donde el 60% de la población ha escuchado un podcast en el último mes. Y en segundo lugar está España, porque los podcasts en español tienen un gran auge. Y en España el 40% de la población escucha podcasts. En Colombia no tenemos todavía esa cultura tan apropiada, pero estamos en crecimiento. Así que poco a poco veremos que el podcast no es solamente algo que podríamos llamar un estilo de vida, sino que corresponde más bien a una transformación de toda la sociedad, una transformación cultural. Así que, pues, queridos oyentes, debemos comprender que este mundo cambia cada vez de forma más acelerada, que vivimos en la era de la información y que debemos adaptarnos al cambio para poder sobrevivir. Así que bienvenidos a escuchar este y todos los podcasts que deseen, que ya saben, hay de todos los temas. Y bueno, ya con esto me despido por hoy. Si les gustó este programa, los invito a que se suscriban y a que escuchen los demás episodios de mi podcast Hablemos de Datos. Lo pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts y no sé en dónde más, pero sigue apareciendo en más partes. Y búsquenlo así, Hablemos de Datos. Con su ayuda espero llegar cada vez a un número mayor de oyentes. Hablemos de Datos es el podcast de Numerum, mi proyecto de emprendimiento en asesorías y en todo aquello que tenga que ver con información. Hay muchas maneras de contactarme a través del correo numerum@gmail.com, Numerum como suena pero reemplazando la letra E por el número 3. También en las redes sociales habituales.
Termino por contarles que hoy es un día muy especial porque estaremos dictando la primera masterclass de Numerum, gráficos impresionantes en Excel. Si deseas ser partícipe de esta actividad, que es totalmente gratuita, contáctame y te diré cómo hacerlo. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.